Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien, sus familias también, y seguimos aquí con las clases virtuales. En esta ocasión les quiero hablar sobre lo que es la composición. Bueno, en primer lugar creo que tendríamos que preguntarnos qué es la composición. Yo la definiría como el arte de poner en orden las cosas de manera que se vean armónicas o que expresen una idea o un sentimiento que tenemos. También creo que los diferentes autores que hablan sobre la composición expresan los mismos conceptos con diferentes nombres y de diferentes maneras. Así es que yo lo que voy a hacer es darte mi punto de vista de lo que es la composición y cómo puedes utilizarla a tu favor cuando quieres crear un cuadro. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos lograr hacer que nuestros dibujos o nuestros cuadros se vean interesantes y no nada más sea pues una copia de lo que estás viendo o una copia de alguna fotografía, sino que hagas una historia interesante que haga que la gente voltee a ver lo que tú acabas de hacer. De ejemplo te quiero poner la manera en que aprendimos a leer y a escribir. Primero tuvimos que familiarizarnos con ciertos símbolos y relacionarlos con una letra. Pensar, este símbolo es una A, este es una B, etc. Una vez que nos aprendimos estos símbolos, aprendimos a juntarlos y a saber cómo sonaban. Después, con esas uniones, que son sílabas, aprendimos a leer una palabra completa y a escribirla. Y más tarde a crear oraciones completas hasta aprender gramática y a saber cómo se utiliza nuestro idioma. Pues con la composición con imágenes es algo similar, incluso con la música. Con la música sucede igual. El músico primero tiene que aprender las notas, saber cómo se escriben en un pentagrama, cómo suenan si se juntan, si se tocan a cierto tiempo, etcétera, para poder hacer una composición. Y en pintura pues es similar. Nosotros podemos hacer una composición en base a imágenes, a color, a contraste, a formas, a líneas, etcétera. Hay algo bien importante a mencionar a la hora de hacer una composición, y es el hecho de que tan importante es el espacio positivo como el negativo. Ya hemos hablado un poco de qué es el espacio negativo, y es todo aquel que no es nuestro objeto de representación, como por ejemplo, si este es el formato que estoy utilizando, yo pongo un círculo aquí. Nuestro espacio positivo sería este, que es nuestro objeto de representación, y el espacio negativo sería todo lo que está alrededor. Y vamos a comprobar esta idea con una serie de ejercicios. Vamos a utilizar tan solo un punto para hacer estos ejercicios, y tú solo vas a ir notando cómo cambian según el lugar en donde los pongamos. Tendemos a relacionar nuestro formato con nuestro mundo, es decir, este lado equivaldría al piso, este al cielo, este a derecha y este a izquierda. Cuando tenemos una composición de este tipo, está muy equilibrado y muy quieto, es decir, hay el mismo espacio alrededor y no hay mucho movimiento. Cuando lo ponemos aquí, tendemos a pensar que la figura está descansando en el piso. Cuando lo ponemos así en lo alto, tendemos a pensar que está yendo hacia arriba, y en este caso yendo hacia arriba a la izquierda. Cuando la figura está como cortada por nuestro formato, tendemos a pensar que está muy cerca de nosotros. Y cuando está en la parte de arriba al centro, tendemos a pensar que va hacia arriba o, en todo caso, que está a punto de caer. También, dependiendo del tamaño de las figuras que hagamos, vamos a tender a pensar que están lejos o
cerca. ¿Sí? A pesar de que están en el mismo plano, que es un plano de 2 direcciones, vamos a pensar que esta está más lejos, luego esta está más cerca y esta mucho más cerca. También tiene mucho que ver la dirección. Si en lugar de un círculo yo hiciera esto, aunque esté más o menos en el centro de la composición, se lee este movimiento. Al igual que tendemos a formar figuras, aunque no tengamos dada toda la información. Ejemplo, si pongo 4 puntos, ¿sí? Inmediatamente nuestra mente lo que hace es unirlos y pensar en un cuadrado. Ahora, si ponemos como ejemplo las líneas, si hacemos líneas así o así, van a tener más o menos movimiento, pero siguen siendo muy estáticas, porque todas son iguales y apuntan en la misma dirección. Pero si por ejemplo hiciera algunas líneas así, esto ya empieza a tener mucho más movimiento. Entonces, a resumidas cuentas, la composición es el acomodo de los objetos en tu plano bidimensional, de manera que hagas que el ojo del espectador siga ciertas direcciones, como en este caso. Ahora, me he estado refiriendo al uso nada más de figuras geométricas o de líneas, pero en realidad pueden no existir estas figuras y estar de una manera muy sutil en la composición. Te lo voy a explicar a través del análisis de 2 pinturas que hice sobre Edgar Degas. Él es uno de mis pintores favoritos, entonces lo que hice fue tratar de averiguar cómo él resolvió sus cuadros, y esto fue lo que encontré. Bien, este es el cuadro de Edgar Degas que analicé, y de lo que me di cuenta es que casi todas las líneas del cuadro convergen aquí. Si te fijas, esta línea viene para acá. Aquí las sombras de los caballos también generan un punto de fuga hacia acá, que también refuerza esta sombra. Además de las construcciones que vienen de aquí y los postes. También los... ¿cómo se llaman estos? Jokers. Están reforzando todo este movimiento. Entonces aquí analicé todo eso. Aquí se ven las líneas, ¿sí? El punto de fuga. Otra cosa muy importante es que los caballos de esta zona son todos oscuros y uniforman toda esta zona para darnos a entender que este fue el ganador o es al que más le van a apostar todas las personas que están acá en el público. Con este simple cambio de contraste que hay aquí, nos hace voltear y ver que este es el protagonista del cuadro, ¿sí? Entonces tú también puedes empezar a analizar la obra que veas para poder hacer tus composiciones también. Aquí lo más seguro es que él estuvo yendo en múltiples ocasiones a las carreras de caballos y estuvo haciendo apuntes diferentes, y a la hora de llegar a su estudio hizo todo este complejo análisis de la situación para lograr que el espectador volteara justo a esta zona. De eso se trata de la composición, de crear momentos interesantes, expresiones interesantes. Este fue otro cuadro que analicé. ¿Sí? Aquí tenemos el original. Y lo interesante de hacer copias de los artistas que te gustan es que vas aprendiendo a analizar sobre la marcha algo que a simple vista no verías, o muy rápidamente no verías. Sí, yo aquí lo primero que noté fue la dirección de estas líneas. Y es lo que te digo, no necesitan estar las líneas precisamente como tal, sino que estar implícitas dentro de la composición. Aquí son unos cerros, ¿no? Después noté que esta es una tercera línea de división que
hace una diferencia entre esta zona, que es mucho más cercana a nosotros, y la montaña de más lejos, haciéndonos sentir que la luz está cayendo aún sobre esta zona, pero aquí hay sombra. Bien, lo siguiente que noté fue que hay otra línea más que une a todos los jinetes, ¿sí? Pero lo que no había notado yo en un principio es que hay 3 zonas principales, ¿sí? Y esto ya lo marqué aquí. Aquí hizo una división con el primer jinete, aquí hizo una segunda división poniendo 2 jinetes juntos, y aquí hay una tercera división donde hay varios jinetes juntos, creo que son 5. 1, 2, 3, 4, 5, exacto. ¿Sí? Ok. Se van develando los secretos de su composición. Pero además, a la hora de empezar a poner las zonas de luz y las zonas de sombra, me percaté que también la dirección de las líneas que puso en pastel también hacen que haya un continuo movimiento del ojo en el espectador. Es decir, estas líneas, por sutiles que parezcan, nos mandan la mirada hacia arriba, ¿sí? Las que están acá nos mandan la mirada hacia los jinetes, ¿sí? Y además, lo que noté fue unas de color un poco más oscuro como este, que une la colita de este caballo con este, ¿sí? Entonces el espectador viene más o menos desde acá y va leyendo así y va pasando, ¿sí? Este pie lo que hace es unir a este y va pasando por aquí y luego la colita de este caballo se une con esta. ¿Te fijas? Y esto lo hacemos de una manera muy inconsciente, pero lo notamos y nos damos cuenta que es un cuadro armónico y agradable. Además aquí también jugó con los colores. A todos los jinetes les puso pantalones blancos sobre caballos que más bien son oscuros. Entonces todo este juego de luces y sombras y de colores hace que el cuadro sea muy armónico. Otro dato importante, ya si hablamos de color, es que supo mediar muy bien colores fríos con colores cálidos. Los colores fríos tienen que ver con el verde y con el azul. Y si te fijas, la mayoría del cuadro tiene estos colores, pero lo supo equilibrar muy bien poniendo colores cálidos que están en un cielo de color amarillo, ¿sí? En las montañas de color rosa y naranjas, y en los jinetes y los caballos que tienen colores cálidos. Entonces yo ahora te invito a que observes algunos de tus pintores favoritos y trates de hacer este análisis, de ver qué líneas se entrecruzan, hacia dónde quiere que volteemos mientras visualizamos su obra, y esto te va a ayudar a que a la hora que tú empieces a hacer tus propias creaciones sepas cómo crear interés y cómo hacer que se vea equilibrado o con movimiento o un espacio tranquilo, en fin, que tu expresión sea cada vez más precisa y que tengas muchas más herramientas para expresarte. Y ahora que sabes un poco más sobre el secreto de los pintores, ¿qué tipo de pintor eliges ser?